Hoy, exploramos un relato cautivador de ambición, imperio y riqueza. ¿Cuánto oro le quitó España a México durante el periodo colonial? La imagen de galeones cargados de tesoros cruzando el Atlántico es poderosa, pero la respuesta es compleja. Los historiadores han reconstruido este rompecabezas durante generaciones, revisando documentos y descifrando contabilidades antiguas. Nuestro viaje abarca desde principios del siglo XVI hasta la independencia de México a principios del siglo XIX. El oro y la plata fueron la savia del Imperio Español, financiando guerras e impulsando el comercio. Al final, esperamos tener una imagen más clara de este capítulo monumental en la historia mundial. Sí. Para comprender la magnitud de la extracción de minerales en la época colonial, es fundamental situarnos en el tiempo y el espacio. La historia de la minería en México no solo es una crónica de riquezas, sino también de transformaciones profundas en la sociedad, la economía y el paisaje del continente americano. Debemos establecer nuestra línea de tiempo y geografía para entender cómo la llegada de los españoles cambió el destino de estas tierras. México, con sus vastos recursos minerales, se convirtió rápidamente en el centro de atención de los conquistadores europeos. El periodo colonial español en México comenzó con la caída de Tenochtitlán en 1521, un evento que marcó el inicio de una nueva era. La conquista no solo significó el fin de un imperio indígena, sino el comienzo de una explotación sistemática de los recursos naturales. Este vasto territorio, conocido como Nueva España, abarcaba desde el norte de México hasta Centroamérica, y fue una piedra angular del Imperio Español. La administración colonial reorganizó el territorio para facilitar la extracción y el envío de metales preciosos a Europa. Inicialmente, los españoles se centraron en el oro, impulsados por relatos de inmensas riquezas y tesoros legendarios. El oro era símbolo de poder y prestigio, y su búsqueda motivó expediciones y conquistas. Adquirieron oro a través del saqueo de templos y tesoros indígenas, pero esta fase fue de corta duración. Pronto, las reservas fáciles de oro se agotaron, obligando a los conquistadores a buscar nuevas formas de obtener riqueza. Los españoles pasaron del saqueo a la producción organizada, marcando un cambio fundamental en la estrategia económica. Se establecieron minas, se introdujeron nuevas tecnologías y se reorganizó la mano de obra, transformando la economía local y global. Si bien el oro fue importante en los primeros años, la plata se convirtió en la verdadera estrella, definiendo la economía de Nueva España durante más de 250 años. Las minas de plata mexicanas llegaron a ser las más productivas del mundo. La historia de la riqueza de España proveniente de México es abrumadoramente una historia de plata, un metal que no solo enriqueció a la corona española, sino que también transformó el comercio global y dejó una huella imborrable en la historia mundial. Extraer oro y plata en la Nueva España colonial era una tarea ardua, laboriosa y tecnológicamente intensiva. Desde los primeros días de la colonización, la búsqueda de metales preciosos impulsó la economía y transformó el paisaje social y ambiental de la región. Miles de trabajadores, en su mayoría indígenas y esclavos africanos, fueron reclutados o forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras, bajo la supervisión de funcionarios coloniales y empresarios españoles. Inicialmente, el oro se obtenía mediante minería de placer, una técnica que consistía en lavar sedimentos de ríos y arroyos para separar las pepitas de oro. Este método era intensivo en mano de obra y requería largas jornadas bajo el sol, con herramientas rudimentarias y poca protección. Los mineros, a menudo organizados en cuadrillas, dependían de la fuerza física y la experiencia transmitida de generación en generación. A medida que los depósitos superficiales se agotaron, los españoles recurrieron a la minería de roca dura, excavando túneles profundos en busca de vetas de plata y oro. Esta empresa era peligrosa y costosa, pues los derrumbes, la falta de ventilación y las enfermedades eran comunes. La introducción de herramientas de hierro y explosivos rudimentarios permitió extraer minerales de mayor profundidad, pero aumentó los riesgos para los trabajadores. El proceso de patio, una innovación desarrollada en Nueva España en el siglo XVI, revolucionó la extracción de metales preciosos. Consistía en triturar el mineral y mezclarlo con mercurio, sal y otros reactivos en grandes patios al aire libre, donde mulas y trabajadores mezclaban la masa durante semanas. El mercurio se amalgamaba con la plata y el oro, permitiendo su separación del resto del mineral.
El mercurio, esencial para este proceso, era escaso y valioso. Su transporte desde las minas de Almadén en España hasta el Nuevo Mundo implicaba una compleja cadena de suministro, cuidadosamente controlada por la corona, para evitar el contrabando y asegurar el monopolio real. Los retrasos o pérdidas en el suministro podían paralizar la producción minera durante meses. Una vez extraídos, los metales preciosos eran refinados en hornos y fundidos en barras o acuñados en monedas, todas marcadas con el escudo real para certificar su origen y valor. Estas barras y monedas eran almacenadas en cajas fuertes y transportadas bajo estricta vigilancia, ya que representaban la riqueza y el poder de la corona española. El último paso del proceso era el peligroso viaje a través del Atlántico en las famosas flotas de tesoros. Los barcos eran cargados en los puertos de Veracruz y Acapulco, y zarpaban en convoyes fuertemente armados para protegerse de piratas, tormentas y enemigos europeos. Estas flotas navegaban en convoyes organizados, escoltadas por buques de guerra, para maximizar la seguridad y garantizar que la mayor cantidad posible de riqueza llegara a España. El viaje era largo y peligroso, pero esencial para el flujo constante de metales preciosos hacia Europa. Todo este sistema, desde la extracción hasta el transporte, fue una maravilla de la administración y logística colonial, reflejando la capacidad de la corona para organizar y controlar una de las operaciones económicas más complejas y lucrativas de la época. Responder a nuestra pregunta sobre la extracción de oro se basa en meticulosos registros españoles. Estos documentos, cuidadosamente preservados a lo largo de los siglos, nos permiten rastrear el flujo de metales preciosos desde las minas del Nuevo Mundo hasta los cofres de la corona española. Cada página, cada cifra, es una ventana al pasado, revelando no solo cantidades, sino también las personas y procesos involucrados en este vasto sistema de extracción y transporte. La Casa de Contratación en Sevilla regulaba el comercio y la navegación, creando un valioso rastro de documentos. Esta institución era el corazón administrativo del imperio colonial, donde se centralizaba la información sobre los envíos, impuestos y rutas marítimas. Desde aquí, se supervisaba el paso de cada lingote y moneda, asegurando que la riqueza del continente americano llegara a Europa bajo control oficial. Los manifiestos de envío y los libros de impuestos detallan las cantidades de metales preciosos registrados. Estos registros no solo incluían oro y plata, sino también información sobre los barcos, tripulaciones y fechas de salida y llegada. Gracias a estos datos, los historiadores pueden reconstruir patrones de comercio y estimar el impacto económico de la minería colonial. La parte de la corona provenía del quinto real, un impuesto sobre la producción minera. Este tributo, equivalente al 20% de todo el oro extraído, era fundamental para las arcas reales, y se documentaba con gran rigor. Los registros del quinto real nos muestran cómo la riqueza fluía hacia la monarquía, y cómo se organizaba la recaudación en las colonias. Historiadores como Earl J. Hamilton compilaron estos registros para analizar las importaciones de lingotes. Su trabajo pionero permitió comparar cifras oficiales y estimar el volumen real de metales preciosos que cruzaron el Atlántico. Gracias a estos estudios, hoy entendemos mejor la magnitud y las limitaciones de los datos coloniales. Sin embargo, los registros oficiales no cuentan toda la historia. El contrabando era rampante. Muchos buscaban evadir impuestos y controles, sacando oro de manera clandestina por rutas alternativas. El contrabando distorsiona las cifras y nos recuerda que la economía colonial era tan dinámica como compleja. Algunos metales preciosos se usaban localmente o se comercializaban a través de la ruta del Galeón de Manila. Este comercio transpacífico conectaba América, Asia y Europa, y generaba registros alternativos que complementan la visión oficial. Así, el oro y la plata no solo viajaban a España, sino que también circulaban en mercados globales. Los registros oficiales representan una cifra mínima. El total real fue mayor. Las estimaciones modernas, basadas en múltiples fuentes, sugieren que una parte significativa de la producción nunca se registró formalmente, ya sea por contrabando o por uso local. Estos archivos proporcionan una base para nuestras estimaciones, pero la historia completa es compleja. Cada documento es una pieza de un rompecabezas mayor, y solo al analizarlos en conjunto, podemos acercarnos a comprender el verdadero alcance de la extracción de oro en la era colonial.
Si bien nuestra pregunta principal es sobre el oro, la plata dominó la economía del México colonial. El descubrimiento de vetas de plata desencadenó una fiebre que definió la economía durante siglos. La proporción de plata a oro extraída era a menudo más de 100:1 en peso. La plata representaba la gran mayoría del valor de las exportaciones de metales preciosos. La riqueza del Imperio Español se construyó sobre la plata, con el oro desempeñando un papel de apoyo. Vayamos a los números. ¿Cuánto oro extrajo España de México? Los historiadores estiman que Nueva España produjo de 200 a 300 toneladas métricas de oro durante 3 siglos. Esto suena enorme, pero la producción de plata fue muchísimo mayor. No todo el oro fue a España, algo permaneció en Nueva España para uso local. El contrabando probablemente aumentó la producción real más allá de los registros oficiales. La cifra total de producción nos da una idea de la riqueza generada para el Imperio Español. Este flujo constante de riqueza contribuyó al poder financiero de la corona española. Traducir cantidades históricas a valores modernos es un desafío. Una simple conversión usando el precio actual del oro es engañosa. El contexto de la riqueza es tan importante como la cantidad. El valor del oro era su capacidad para proyectar poder y controlar recursos. La afluencia de plata y oro americanos causó una inflación severa en Europa. El valor de los lingotes era su importancia estratégica en una economía global más pequeña. La riqueza fue transformadora, remodelando el comercio global e impulsando la expansión económica. La transferencia de oro y plata tuvo profundos impactos en Nueva España y España. En Nueva España, la economía minera creó una sociedad compleja con profundas desigualdades. Impulsó el desarrollo de una compleja economía interna. Para España, la afluencia proporcionó un poder financiero increíble, pero llevó a una inflación crónica. La dependencia de los lingotes desalentó la inversión interna. Cuando el flujo disminuyó, España se enfrentó a repetidas bancarrotas. El tesoro construyó el imperio, pero también contribuyó a su declive. El legado de esta era es complejo, con impactos duraderos en ambos lados del océano. Al concluir, reconocemos las limitaciones en el registro histórico. Nuestras estimaciones se basan en la mejor evidencia disponible, pero siguen siendo estimaciones. El contrabando y la evasión fiscal significan que los registros oficiales no capturan la imagen completa. Los registros históricos reflejan la perspectiva del imperio, no el costo humano. A pesar de las limitaciones, los datos muestran una transferencia masiva de riqueza. El flujo de metales preciosos fue uno de los más grandes de la historia. Esta historia nos recuerda cómo la búsqueda de recursos moldea la historia, creando imperios y conflictos. La riqueza fue transformadora, alterando el panorama económico del mundo moderno temprano.